está uno viendo el riesgo, ve uno, por ejemplo, manejo de solventes inadecuados, tambos abiertos con pinturas, con elementos en áreas que no debiera de ser. O como les digo, me ha tocado ver patios que tienen los tambos y en medio el único extintor alrededor. Le digo, es el último extintor que yo iría a buscar en caso de incendio, te lo aseguro. Hay veces que vemos instalaciones que tienen 20 años y el cableado sigue igual, ya el cable ya está totalmente rígido, el plástico ya se quebró. Es que hay que cambiarlo por norma. Las canalizaciones son necesarias en todas las instalaciones eléctricas para poder llevar el fluido hasta el punto de donde se requiere dentro de una industria. Si no las colocas de manera adecuada, si es a través de tu ductería o si es mediante cable armado, en áreas peligrosas tienen que haber elementos que contengan esas explosiones, esos posibles vapores peligrosos y no dañen obviamente otras áreas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez. Bienvenidos a Integrando la Industria, un podcast presentado por Risul. Y el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial, el ingeniero Enrique Hinojosa de Appleton, México. Ingeniero, ¿cómo estás? Bienvenido a Integrando la Industria. Gracias, muy amables por invitarme. Es un honor estar con ustedes y apoyarlos. Gracias a ti por acompañarnos. Y es que el día de hoy nos vas a platicar de un tema muy interesante, la importancia de la canalización a prueba de explosiones. ¿Sabes al respecto? Quédate con nosotros. Risul presenta Integrando la Industria. Ingeniero, en estos casi 40 años de trayectoria en el mundo industrial, ¿te ha tocado saber de algún caso en donde haya estado en riesgo la integridad del personal y las instalaciones de la empresa? Sí, varias veces, incluso se les hace observaciones al respecto. Hay veces que uno les dice, está uno viendo el riesgo, ve uno, por ejemplo, manejo de solventes inadecuados, tambos abiertos con pinturas, con elementos en áreas que no debiera de ser. O como les digo, me ha tocado ver patios que tienen los tambos y en medio el único extintor alrededor. Le digo, es el último extintor que yo iría a buscar en caso de un incendio, te lo aseguro. Le digo, está en medio de todos los tambos de pintura, es una locura. No pasa nada. Bueno, así de básico. O sea, no entremos a la instalación eléctrica, imagínate cómo está adentro, ¿no? Si son detalles mínimos de cómo hacen las cosas, dices tú. O sea, que tú veas que la gente está trabajando con materiales solventes, con materiales de alta volatilidad y estén tan tranquilos y tú veas que, oye, esa clavija está desconectada, está colgando ahí el contacto y ahí van y se ponen la energía para hacer un arco, vas a tener problemas. No pasa nada. Bueno, son observaciones puntuales. O ha habido casos ya muy graves donde nos dicen, es que nos desconectaron la planta. Yo también te la desconectaría si estoy viendo cómo estás trabajando, ¿no? En un área de pinturas, de pintado de vehículos y te dicen, ¿sabes qué? Pues es que ya no nos quieren dar servicio porque está mal nuestra instalación. Sí, está mal, lo estoy viendo. Y la gente no lo ve o no lo visualiza de ese tamaño. Ingeniero, para nuestros amigos de Integrando la Industria que nos están escuchando o viendo a través de nuestras distintas plataformas digitales, que quieren hacer un cambio, que quieren, ya hicieron conciencia y quieren buscar que sus instalaciones sean seguras, ¿cuál es el principio? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Primero, revisar sus instalaciones constantemente. Muchas veces no lo hacemos, o sea, decimos ya es eterna, forever. Ni un cambio más porque me costó mucho. Hay que estar siguiendo lo que es la normativa en México, que eso es muy importante, por lo menos seguirla. Hay veces que vemos instalaciones que tienen 20 años y el cableado sigue igual, ya el cable ya está totalmente rígido, el plástico ya se quebró. Es que hay que cambiarlo, por norma, máximo 20 años tú ya tuviste que haber cambiado. Ahí está el cable, sigue igual. ¿Está funcionando? Sigue funcionando, no pasa nada. No has hecho una revisión de calidad de la energía. ¿Tienes fallas a tierra? No es cierto. Metes en un ampérometro en la primera línea a tierra y está viva. Digo, tiene tantos amperes en tu línea, ¿cómo es posible? Debe ser cero. Digo, aquí conectas un foco y se prende. Le digo, ¿cómo es posible que me digas que no hay peligro? ¿No? Y lo ven, sí, ahorita lo arreglamos. Este tipo de detalles pues, a veces nos cuestan. Yo sé que cuesta dinero y cuesta amparo técnico,
Pero es mejor eso a un riesgo de vida. Eso es mucho mejor, hacer pequeños paros técnicos, seguir implementando nuestras áreas y dar un seguimiento y limpiar todo lo que tengamos que hacer por una seguridad. Y se pueden prevenir también estos paros técnicos si tú tuvieras, si me refiero a si las instalaciones de la empresa estuvieran preparadas para anticiparse a algún accidente, ¿no? Podrían tener, obviamente, paros programados muy con periodos de paro, es decir, ok, en enero, que baja mucho los niveles de trabajo en casi todo el país, cuando muchas empresas dicen voy a hacer mi mantenimiento en grande, y paran, mandan a la gente a descansar, sabes que no hay problema, cortas energía, empiezas a revisar tu maquinaria, empiezas a revisar tu equipamiento y puedes darte el lujo de hacer los cambios que ya has observado, que ya has detectado. Oye, aquí hay concentración de vapores, oye, mira, el ducto que trae lo que es el gas, hemos detectado que hay problemas, cámbialo, haz los cambios necesarios. Tenemos problemas con los almacenamientos, tengo aquí los tambos acá afuera, revisa tu almacén, a lo mejor tienes que cambiar cómo acomodas el equipamiento de tal manera que tengas acceso libre, que la gente se pueda mover. Todo ese tipo de detalles, desde lo muy básico hasta lo eléctrico, buena iluminación. Quieres que la gente esté moviendo a medianoche los tambos y no ves ni tú tus propias manos, ¿no? Entonces hay áreas que son totalmente oscuras. Sabes que mejora la iluminación, mejora la gente, equípala. Pon una iluminación si quieres para ahorrar dinero, de la que sea con sensores, de tal manera que al momento que sea presencial se ilumine el área y ellos estén trabajando cómodamente. Cuando salgan sabes que de antemano se va a apagar el área y no vas a tener problema. Y es por eso que el día de hoy queremos que nos platiques, ingeniero, el tema sobre la importancia de la canalización a prueba de explosión, que es lo que determina, me decías, los factores externos que influyen en eso. Y vean, las canalizaciones son necesarias en todas las instalaciones eléctricas para poder llevar el fluido hasta el punto de donde se requiere dentro de una industria. Si no las colocas de manera adecuada, si es a través de tu ductería o si es mediante cable armado, en áreas peligrosas tiene que haber elementos que contengan esas explosiones, esos posibles vapores peligrosos y no dañen, obviamente, otras áreas. Si tú no tienes la capacidad de dar esos mantenimientos o de observar lo que estás manejando como equipo peligroso, porque también eso es muy común en la industria. Yo cambio el proceso industrial, sigue siendo vapores peligrosos, pero cambio el nivel de la explosividad del producto. A lo mejor tu equipo a prueba de explosión ya no cubre los requerimientos. Tú dijiste, yo con CID tengo. Resulta que tienes una línea con hidrógeno, con acetilenos, con otras cosas. Tu línea de equipo eléctrico ya no está cubriendo esos niveles de peligrosidad. Entonces tienes que pensar eso a la hora de hacer un cambio en tu industria o hacer una renovación de producto. ¿Cómo se puede determinar esto? ¿Cómo se puede detectar a tiempo? Tienes que utilizar al procesero, es decir, la gente que te está ayudando a hacer tus procesos industriales. Segundo lugar, tienes que utilizar una UBIE, una unidad de verificación de instalaciones eléctricas también, para ver cómo está tu instalación, cuáles son los cambios, cuáles son las áreas donde el procesador te dice, no, aquí tengo un flujo de tal tipo de gas o tal tipo de materiales, tengo polietilenos, tengo este otro tipo de materiales que están fluyendo para hacer moldeo de plásticos y va a haber vapores peligrosos en estos niveles. ¿Qué instalación tienes? ¿Cómo estabas? ¿Era división 2? ¿Era división 1? No es lo mismo cuando digo normalmente presente que decir que el vapor está abierto, está al aire con nosotros, a división 2 que está en un ducto cerrado o en un tambo, en un almacén donde no va a haber un mayor problema. Ese tipo de cambios que yo puedo tener debido a la ampliación de mi planta. Claro. Me voy a comer el pedazo de almacén, sí, pero ya era división 2 y ahora va a ser división 1. Haz los cambios. Las adaptaciones. Las ¿no? adaptaciones a la instalación eléctrica, es decir, modificar la instalación en esos puntos y mejorar los equipos que tienes en esa instalación. ¿Se podría decir que estas áreas se tienen que clasificar o se tienen que delimitar? Se tienen que delimitar técnicamente y tienen que hacer planos. La norma oficial mexicana, el NEC, es muy clara en que te dice, tú tienes que tener planos donde acotas hasta dónde va a llegar el área peligrosa, los niveles que tienes, dónde empieza, dónde termina la división, dónde sigue la siguiente área, hasta llegar a un área limpia.
es decir, donde ya los vapores estén disueltos, donde sea un área abierta. Entonces tengo que ir acotando cada área y marcándola fuertemente para que no nos salgamos y hagamos cosas indebidas. Entonces digamos que ese es el área clasificada. Sí, así es. O sea, yo clasifico y digo, este es clase 1, división 1, de acuerdo con el proceso que está haciendo mi ingeniero químico, mi ingeniero de procesos, me dice, no, pues vamos a manejar solventes. Ajá. De tal tipo y en tales concentraciones debido a que así se requiere para obtener, no sé, una placa de acabado texturizado, que hoy en día se usan mucho para la construcción. Sí. Entonces se calientan y a lo mejor tienen algunos plásticos y hay que tener cuidado con ese material porque va a vaporizar al momento que yo lo acabo. Entonces, de esa área, ¿o qué hago? Pues aumento, mejoro lo que es la ventilación del área donde estoy trabajando, o aumento la que es la protección eléctrica. Si en lugar de ser una división la subo a otra división, le digo, bueno, en lugar de ser división 2, que es no normalmente presente y sientes que el gas está ahí, o los vapores están ahí, o los líquidos están ahí, los solventes con los que estás trabajando, de manera abierta, pues dices, bueno, a lo mejor subimos el nivel de explosividad. Eso lo ves también con la UVIE. Nosotros, como fabricantes, lo único que damos son recomendaciones. Yo tengo A, B, C productos que te sirven. Ok. Y estos 3 te pueden dar la misma solución. Tú decides cuál aplicas. Y es que, ingeniero, nos estás mencionando sobre cómo realizar la clasificación, en donde nos decías que hay clase 1, división 1 y 2, que es decir, normalmente presentes y no normalmente presentes. Y de clase 2, que son polvos, lo vimos, división 1 son gases y vapores peligrosos y líquidos, división 2 que son polvos de tipo industrial, polvos metálicos el primero, todo lo que tú sacas de rebabas, cortes, etcétera, son altamente conductivos de electricidad y puede haber un arqueo. Polvos de madera y carbono, que es el grupo G, que es el segundo grupo, y polvos químicos, donde la industria química también tiene áreas peligrosas. Desde una farmacéutica, donde hagan aspirinas, la aspirina es explosiva. Cosa rara, el polvo de aspirina en ciertas cantidades puede llegar a ser explosivo. Y tú lo ves en las tablas del Código Nacional Eléctrico y de las asociaciones químicas. Como pólvora. Se llega a encender, exacto. Sobre superficies muy calientes, tú tengas un motor, tengas una luminaria abierta, si tiene un driver o un balastro, esto lo va a calentar. Y si la unidad está abierta como las que tenemos aquí en el lugar, podrías generar una contingencia. Entonces lo que se te dice, no, pues ponla en una envolvente diseñada a prueba de polvos o diseñada a prueba de gases y vapores, dependiendo de las áreas. Ya nos hablaste entonces de las clases, las divisiones y los grupos para hacer la clasificación. Pero ¿quién debe de hacer la clasificación? ¿El personal de la empresa o alguien externo, un tercero? Los usamos todos, un externo que es la UVIE, pero se basa en lo que obviamente la empresa con su gente de procesos le va a decir. Aquí trabajamos estos materiales y se manejan así. Entonces, obviamente el ingeniero electricista va a decir, bueno, esta es una división 1 porque aquí tengo tales concentraciones de gases de acuerdo con lo que tú me estás informando que haces en tu proceso. O tengo esta cantidad de polvos de madera porque resulta que aquí hacemos, no sé, maquinado de muebles y torneado. Y todo el polvo de la madera se junta. O me ha tocado ver incluso industrias de gasas, de material médico, donde la pelusa es bien pequeñita. El textil. El textil, los que tienen áreas de usos para hacer telas, para hacer el área de almacenamiento de esto, genera mucha pelusa. La gente no se da cuenta, pero a veces ese material cayendo en luminarias abiertas, como te digo, en áreas de contactos y clavijos o elementos calientes como pequeños reflectores en un centro comercial, si tú tienes pequeñas áreas de almacenamiento de ropa o eso, o tu área de pinturas, porque también en los centros comerciales hay la gente que está dando mantenimiento a muros, etcétera, tiene solventes y telas, ahí tienes a veces un pequeño almacencito de peligro que tienes que tener acotado y marcado. ¿Sabes qué? Esto es clase 3 porque tengo telas aquí, aunque estén almacenadas, es una bodega, pero la pelusa va a estar ahí, y más si no hay la higiene y la limpieza, estar barriendo y limpiando anaqueles y eso, no lo hacemos, la verdad no lo hacemos. Entonces mueven el material y eso genera el movimiento de la pequeña pelusa. Y tú te puedes dar el lujo de ir, no sé, a cualquier tienda y revisar cómo están las luminarias sobre los estantes donde guardan los materiales y te das cuenta que hay polvillo, que ahí se ven algunas briznas de fibras. Y ahí te das cuenta que pues, si eso es en un día normal,
Imagínate, en una conflagración puede haber algún arco ahí por sobrecalentamiento, nadie se da cuenta, cae eso sobre las telas Prende. de inmediato. Qué interesante, ingeniero. A veces uno se pone a pensar en esos pues, elementos tan básicos que pueden provocar un accidente. Un accidente. Y estos canalizaciones, ¿qué características físicas tienen para poder evitar un accidente? Normalmente la normativa te dice que si es tubería conduit, así se le llama, no puede ser pared gruesa, o sea, cédula 40 que le llamamos nosotros, o el rigid metal conduit para los americanos, o pared intermedia que le llamamos intermediate conduit, que es pared de cédula 30 más o menos. Eso es lo que normalmente se usa en la industria pesada, podríamos decir. No podemos utilizar pared delgada o lo que llamamos el área en centros comerciales se usa mucho la tubería de pared delgada y esa no es útil para la industria ni para ciertas áreas, ¿no?, de almacenamiento. Depende entonces de dónde se requiera. Donde se requiere el material, lo que vas a utilizar. Normalmente sí recomendamos el uso de tubería de pared gruesa. Normalmente aquí en México pues es acero galvanizado o aluminio, dependiendo la zona y el nivel de corrosión u otros materiales que tengas y la disponibilidad. Hay veces que por el tipo de proyecto se va por uno u otro material. Ingeniero, ¿hay algún otro caso interesante que nos puedas compartir donde se haya prevenido a lo mejor a tiempo un accidente? Sí, tratamos de ayudarlos en esa decisión, en evaluar cómo está la situación de su selección de materiales y decirles, no, sí, esto cubre, de acuerdo con lo que nosotros tenemos en nuestro catálogo, ciertos niveles de explosividad, y te digo, esto sirve. Si tú sigues adelante y lo haces con otros, porque es muy común que ya me acabé el presupuesto, ya no me alcanzó, voy a meter el otro. Pues bajo tu cuenta y riesgo, porque yo no te puedo detener a una selección de ese tipo. Y muchas veces, desgraciadamente, ahí sí algunas autoridades se doblan y hacen cosas que no deben hacerse, ¿no? Ya no digo más, pero llega a suceder, ¿no? Entonces es común que de repente veas instalaciones que dices, ¿de veras pasaste la verificación? ¿De veras pasó esto? ¿Por qué? Pues porque veo esto mal. Y ya no te dicen nada, nada más se quedan callados, pero... Sí. Definitivamente es un tema cultural que tenemos que trabajar todos, ahí más allá de depender de las normas, sino más bien de nuestra ética, nuestros valores, nuestra responsabilidad con nuestra gente, incluso la responsabilidad con la misma empresa. Viéndolo ya desde un punto de vista, además de especialista, ingeniero, como persona, como padre de familia, como ser humano, ¿qué le dirías a los mexicanos para que dejemos de pensar, tal vez seguir las reglas que nos ayudan a hacer mejor las cosas? Es parte de lo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ser un poquito más proactivos hacia todos, decir, ok, yo sé que esto está mal, hay que irlo mejorando, es para bien de todos. Yo sé que a lo mejor sí nos va a costar dinero, sí nos va a costar, pero también un poco de ética, un poco de los valores, de la moral de uno que diga, bueno, yo no acepto esto, no podemos trabajar así. Es un momento de cambiar también la mentalidad y que la misma gente, desde el empleado, desde el obrero, hasta el industrial, todos los niveles tengamos que, para alzar la mano, oiga, esto lo veo mal por esto. Y hacer cuerpos y pequeñas brigadas, y el negocio es para todos, o sea, tiene que dar para todos, para los de arriba y para los de abajo. De ahí comemos todos. Exacto, y eso es también una visión de decir, vamos a hacer brigadas, vamos a revisar. Indícanos qué encuentras mal en la industria, en nuestra industria, en nuestra planta, en nuestras bodegas, qué ves que está mal. El participar a veces es útil porque hay cosas que uno no ve desde arriba, desde la dirección. Ay, no me digas que había una tubería rota y había cables ahí tirados al lado de donde están los almacenes. Arréglenla. Me parece una iniciativa bastante interesante en donde a veces las cabezas tienen realmente que tener contacto o ayuda el tener contacto con todas las áreas para saber cómo está funcionando la empresa. Es correcto, y que ellos puedan ver realmente esos pequeños problemas que a lo mejor no los miramos porque estamos en otra área. Claro. Yo estoy en la oficina y no sé nada de que el que está esmerilando está levantando chispas con el elemento que puede generar un arco eléctrico, que hay metal ahí tirado.
Y no se nos olvida esas partes a veces. Ya se acabó la producción, sí, pero ¿a costa de qué? ¿No? De un posible error en un momento dado. Así es. Y eso es algo que pues, tenemos que compartir y ser corresponsables todos. O sea, yo como empleador y tú como empleado, yo te voy a tratar de dar lo mejor que pueda de equipamiento, pero tú dime si algo está fallando. Y entender que es un aviso, no es para castigar al otro, por avisar. Porque muchos, no estés chismoso. dando No es. Sí, no, esa es la idea es todos hacer el trabajo. Ingeniero, y precisamente para las personas que quieren tener adecuadas canalizaciones y evitar estas explosiones en su empresa, ¿qué productos se ofrecen hoy en día en el mercado? Hay bastantes productos, incluso desde lo que son sellos, equipos contratuercas, monitores, todo el elemento para controlar que la tubería quede bien instalada, que quede bien cerrada a los gases y vapores del exterior y que llegue a las cajas y elementos que están diseñados para contener esas explosiones, en el caso del sistema americano, o elementos que reducen ese arqueo o ese posible calentamiento de las cajas, como en el caso de los sistemas europeos. Y bueno, sabemos que tienes varios años ya trabajando con Risoul de la mano, ofreciendo esta tecnología. Hemos estado muchos años ya trabajando, hemos trabajado desde que había luminarias, como te decía, HID y fluorescentes, que hoy en día ya fueron rebasados por luminarias tipo LED, clase 1 división 1 y clase 1 división 2, que hoy en día pueden ser un recambio, como te comentaba, para las industrias que han tenido ya un tiempo en el mercado, que están laborando y que quieren cambiar su iluminación, mejorarla y obviamente mejorar también su eficiencia energética, porque también es algo que nos duele el bolsillo. No es lo mismo tener una luminaria que te consume más de 400 watts con una misma unidad de LEDs que te puede consumir la tercera parte de ese tamaño. Entonces, pueden ser ahorros efectivos y de eficiencia y de diseño al recambiar los diseños de Appleton. Por ejemplo, te ayuda en eso. Te dice, yo puedo cambiarte la luminaria, tengo las bases, ya no cambies toda la luminaria, solo cambia el cuerpo de la unidad y deja la instalación igual. Esa es una fase básica. Una fase más detallada en la que apoyamos es el rediseño de los niveles de iluminación del área. Las luminarias LED son muchísimo más eficientes que una luminaria de fluorescente o HID y con un rendimiento de color bastante bueno. Y que no sabemos que obviamente la tecnología va evolucionando y por lo tanto también los productos de ustedes van adaptándose a las nuevas necesidades. Platícanos, aprovechando antes de despedirnos de este podcast, ¿cuáles son esos productos que se están ofreciendo hoy en día? Mira, actualmente tenemos luminarias de la serie que le llamamos MerMaster LED. Le estamos incluso haciendo una nueva unidad que se llama MerMaster Connect, que es una unidad que ya cuenta con elementos de comunicación a través de los cuales tú, mediante protocolos electrónicos, ya no mediante canalizaciones físicas, sino mediante radiofrecuencias, protocolo HART, te puedes comunicar entre los elementos de medición que tengas instalados de los grupos de nosotros, de Emerson, Appleton, y lo que es la luminaria. Y la luminaria se utiliza como un repetidor, como un cosechador de energía, es decir, si tú ves que los niveles de iluminación van variando durante el día, la luminaria puede ir prendiéndose o apagando conforme los requerimientos de iluminación en el sitio. También tenemos la opción de ser una especie de detector de presencia, con incluso aviso a los lugares, que te puede decir, ¿sabes qué? Alguien está pasando, prendí las luces del sector A, para que la vigilancia también esté adecuada y pueda decir, se prendieron hacia la zona norte, vayan a ver quién está por allá. O sabes que hay alguien en el almacén y estoy detectando este movimiento. Y también te puede mandar esa información a tu sistema. Y eso, pues obviamente también te es útil como seguridad. Porque sabes que alguien está trabajando y a lo mejor están moviendo materiales. Como los están moviendo, que tengan un buen nivel de iluminación hasta que acabe la maniobra. Una vez que se retiran, la luminaria vuelve a bajar sus niveles a un mínimo, no apagarlos, pero sí dejarlos en un mínimo. Y de esa manera mantener iluminado el sitio, pero ya no con los requerimientos de un trabajo adecuado. Qué interesante, ingeniero. La verdad, un tema bastante apasionante y que nos gustaría seguir platicando más adelante. Ingeniero, ¿algo más que quieras decirle a nuestros amigos de Integrando la Industria?
Sí, comuníquense siempre con la gente de Risul, con nuestros distribuidores aquí. Ellos les van a dar una primera mano. Si es necesario, con gusto estamos como apoyo para ellos directamente. Perfecto. Ingeniero Enrique Hinojosa de Appleton, México, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, ha sido un placer. Amigos, les recuerdo a que le den like a esta publicación y la compartan a través de las distintas plataformas digitales. También les recuerdo nuestro correo electrónico para sus sugerencias y comentarios, integrandolaindustria@risul.com.mx. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Risul presenta Integrando la Industria.